Me gustaría, antes de pasar a proyectar el tráiler de Las Herederas, leerles un breve fragmento de una crítica que escribe Diego Lerer para el sitio Otros Cines, donde van a encontrar el texto completo. Diego Lerer, como sabrán, es crítico de cine argentino, programador, y en este texto trae algunas ideas interesantes que, bueno, para compartirlas y para socializar luego en el espacio. Diego Lerer dice: Las Herederas no intenta ser una película abarcadora sobre Paraguay, ni nada por el estilo. Es una historia pequeña cuyo estilo cinematográfico tiene bastante que ver con esa moda de historias pequeñas, tan caras al imaginario de nuestros cines en su versión festivalera. Pero hay varios elementos de este film que lo destacan por encima del lugar común al que a veces cae en ese tipo de relatos. Se trata de la historia de una mujer, Chela, que ronda los 60 años y vive en pareja con otra mujer chiquita. Todos en Paraguay tienen apodos, parece. Chela solía tener una vida económica cómoda y hoy está obligada a vender casi todo lo que posee en la casa. Su compañera, además, va a la cárcel por tener deudas, lo que la deja casi sola, en compañía de una mucama nueva que todavía no la conoce bien. Chela de a poco va empezando a hacerse cargo de su propia vida. ¿Cómo? Habrá que ver en el film, por supuesto, para saberlo. Pero la idea es esa, alguien que se va dejando vencer por la vida a la que una posibilidad laboral y principalmente una romántica le permiten escapar, no sin dificultades, del lugar social al que debería pertenecer. Vamos entonces con estas imágenes en mente a ver el tráiler y luego ya pasamos, para no acaparar tampoco la voz del encuentro, le voy a pasar la palabra a Valentina y después a Benjamín, y la idea es abrir el espacio a que conversemos, que comentemos o reflexionemos en torno a la película. Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música. Hay una pintura de Di Jiménez. ¿Por qué será que la tenía una deuda más? La acusaron de estafa y le mandaron adentro. Lo mismo que a mí. Chiqui, ¿por cuánto tiempo? Chela, tranquila, tranquila. Bueno, ya. Chiquita se fue a Punta del Este. Fantástico. Está bien como un taxi. Vos no deberías andar manejando. Ni registro tenés. Imagínate si chocas. Salgo yo y entramos. Disculpame, ¿será que me puedes llevar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos. Oh, loca. Divina. Que canta, que llora, que ríe, que reza. Atrévete. Algo te pasa. Abrí un poco tu boca, Nada. Chela. Necesito hablar contigo.
parece que es para mí? Bueno, a todo esto Ana Brun estaría enterada que estamos acá reunidos hablando de Las Herederas, porque una vieja compañera de la carrera la había invitado, pero bueno, desafortunadamente, eh, y bueno, afortunadamente para mi vergüenza también, no pudo asistir, tenía unos compromisos pendientes. Así que, bueno, para mí Las Herederas es una de mis películas de cabecera. Me parece que es una película deliciosa por momentos, de una tristeza, de una angustia y por otros de una comicidad eh, que te hace cómplice, ¿no? Pero, sí, Valentina. Hola a todos. Sí, a mí no la había visto, me encantó, así que agradezco desde el Vamos la propuesta porque me permitió, digamos, conocer esta peli. Pero aparte, me parece que al menos a mí me permitió pensar en todo esto que decís o que mencionas sobre las pequeñas historias. Me hace pensar en el género desde lo cotidiano, digamos, en estas pequeñas acciones que como Chela, por ejemplo, se va independizando, se va encontrando a sí misma fuera de la pareja, por decirlo de algún modo, también todas estas pequeñas historias de estas mujeres, incluso sus amigas, cómo nos hacen pensar en que el género por ahí tiene que ver, o las cuestiones de género tienen que ver también con todas estas pequeñas acciones cotidianas, o más bien de la vida misma, digamos, y que por ahí también encuentro que tiene mucha relación con este lema del feminismo, de la segunda ola, de lo personal es político, por ejemplo, de pensar que por ahí no tiene que ver con grandes pancartas o grandes luchas que compartimos, no sé, alguna lucha en específico que nos identifica a todos, sino que tiene que ver con estas pequeñas cosas, estas pequeñas herramientas y libertades que nos va dando, ¿no?, en nuestra propia vida. Y pensar también en este grupo de mujeres, me gustó que leas la crítica porque yo también la había leído y me quedé pensando con el tema de los sobrenombres. Sentí súper familiar la historia al grupo de las amigas de mi abuela. Todas tienen sobrenombres también y es como es similar más o menos el sector social al que pertenecen, o sea, de corrientes de la clase media, clase media alta, entonces es como que las sentí súper, podrían ser tranquilamente las amigas de mi abuela, todas ellas, todos los personajes. Y también como estas diferentes, por ejemplo, esta idea de que todas sus amigas, por ejemplo, eran mujeres casadas, que también en cierto modo eran herederas, y como ellas, a pesar de por ahí ser una pareja de mujeres, también como que adquirían ciertas formas o ciertas dinámicas de este mismo grupo de señoras, ¿no?, acaudaladas. Y también la cuestión de cómo dentro de la pareja de ellas hay distintos roles de género que se notan, a pesar de ser nuevamente una pareja de mujeres, ¿no? Y eso me parece también interesante cómo se trasladan algunas cuestiones que por ahí podríamos decirlo entre comillas de la heteronorma a una pareja de mujeres. Y también la cuestión de la veces lésbica también que sucede, incluso cuando una mujer mayor se quiere introducir al mundo del trabajo, por ejemplo, que es también como la herramienta que a Chela le da esta independencia, ¿no? Bueno, no estoy peleando porque la vimos todos, creo, pero en ese sentido, digamos, es como que al final podemos notar cómo el trabajo que ella consigue, si bien es como una changa o un trabajo precarizado, es como el puntapié para darse cuenta o en cierto modo independizarse, digamos, porque también hay toda como una especie de rol de cuidados que había generado su pareja y que al no estar ella, tiene que empezar a encontrar como las maneras de ella empezar a manejarse en cierto modo y a la vez no se lo independiza, ¿no? Y como ese pequeño gesto de libertad al final de decidir no venderse autos, por ejemplo. Y después también pensar en las cuestiones de clase, me parece que también, y cómo por ahí nos permite hacer cierto análisis desde un feminismo que se podría decir interseccional, por ejemplo, toda esta cuestión de, algo que me llamó la atención es
el desarrollo, digamos, de los personajes, por ejemplo, las empleadas domésticas, y, por ejemplo, el desenfoque del rostro de la empleada cuando, por ejemplo, ella está atendiendo a Chela, ayudándole, por ejemplo, que le está haciendo masajes. Entonces, en ese sentido, como que hacen una especie de juego con la cámara de cuando la protagonista es Chela y la empleada queda como en segundo plano, ¿no? También pensar como estas cosas, como que siento que en todas estas pequeñas historias aparecen un montón de temas para debatir y pensar que no se quedan, digamos, en una sola, en mostrar una escena simplemente, no es como una película muy rica en ese sentido. Sí, yo pensaba también en esto lo último que decís, que me parece que podríamos hablar de la película teniendo en cuenta varios puntos, ¿no? Porque no es una obra que me parece que se agota en la temática de géneros, y precisamente al desfasar el acartonamiento de ese tipo de relatos, como dice Diego Lerer en ese texto, permite que la película circule también en otros sentidos y en otros imaginarios. Yo pensaba mucho también que alguien podría también elucubrar preguntas a partir de las herederas, pensando en cómo se piensa la diversidad en la vejez, ¿no? Eh, digo, cómo se piensa la diversidad en la vejez, pero me parece que también una pregunta que antecede al cómo sería por qué pensar a la diversidad en la vejez, y además, fundamentalmente en el contexto, que me parece que el contexto de Paraguay es una cuestión bastante compleja que me parece interesante después charlar, particularmente quizá con Benjamín, que viene del campo de lo jurídico, ¿no? Pero pensaba en eso, ¿no? La diversidad en la vejez, porque en esa libertad quizá forzosa, pensaba mucho en una frase de Clarice Lispector que dice: perderse es encontrarse peligroso, ¿no? Y me parece que algo de eso le sucede a Chela, porque en el film Chela se conoce distinta, eh, vuelven a ella sensaciones especiales, si podríamos decir, eh, y retoma también la inexperiencia, ¿no? Además creo que hay una sutileza muy bien trabajada en la película, y también trabajada por el personaje, principalmente, de construir esa inexperiencia en un personaje que representa al mismo tiempo la vejez, ¿no? Eh, esa mujer de 60 años. Se Benjamín, si vos notaste algo de eso. Sí, a mí lo primero que pienso que pensé y que pienso cuando veo representaciones en el cine que normalmente no solemos ver, porque lo primero que me llama la atención de la peli, si empezamos a mirar, no sé, las cuestiones por ahí más de portada, más de lo que primero vemos, las primeras imágenes, y más cuando vemos el tráiler y sabemos de qué se trata, es esta cuestión de la representación de cuerpos y de edades que normalmente no suelen protagonizar estas películas. Y eso es algo que pasa en el cine en general, en mi experiencia y por lo que puedo ver, y también en particular en el cine, no sé cómo decirlo, la otra vez buscando una película me encontré con que se llamaba como cine gay, y la verdad es que no sabía que existía como género, como una categoría, pero bueno, se lo denomina así. Esta película incluso, hoy en una pequeña googleadita, también me encontré con la crítica de Lerer, también, vi que decía romance / homosexualidad. Digo, hay una cuestión también de cómo se representa, como decía también Valentina, la diversidad y las cuestiones de género, las expresiones de género, y de cómo se vive el deseo sexual en las películas, pero vemos en esta película también, en particular, yo digo, la representación de la vejez, ¿no? Como decías vos, Lucía, y la vejez que no es comprendida como una cuestión estanca, quieta, sino que tal vez tiene un punto de partida un poco, si se quiere, como
de quietud, como de sombrío, de dependencia, como también decía Valentina, esta cuestión de las redes de cuidado que giraban en torno a Chela, parte desde ahí, pero que comienza a tener movimiento, que creo que un poco es el camino que empieza a tener el personaje de Chela, ¿no? El movimiento, el un poco sacudirse de cosas que la deprimían, porque el personaje está descrito al principio como un personaje que está deprimido, que está rodeado de rutinas, de pastillas, de estructuras, de cosas que hay que aprender para cuidarla. Entonces, el personaje de Chela empieza a tener cierto movimiento que empieza a proponernos también como espectadores a empezar a ver esta vejez, pero ya desde justamente esto, ¿no? Desde la vivencia del deseo y desde cómo se vive, como también decías vos, Lucía, la diversidad sexual, ¿no? Estos cuerpos que portan lo que parecen ser almas, ¿no? Cansadas de un pasado que busca irse, que eso es algo que también se ve en la casa que empiezan a haber como cierto recorrido de personas que pretenden comprar cosas de la casa, ¿no? Cosas que buscan irse para dejar que el presente sea un poco más protagonista. Eso también se ve un poco en la historia que intenta transmitir también, o por lo menos que parece buscar el personaje de Chela por momentos. Una casa que de a poco se va como desarmando, ¿no? Como que se va despojando de lo que contiene, que espera tal vez un nuevo dueño o dueña, o dueñas, que pretende ser despojada, como les decía, de un montón de cosas que le recuerdan al pasado. Y ellas, las herederas, ¿no? En esta casa que se esconden también un poco detrás de estas cosas, detrás de estas historias, y bueno, un poco para pensar también las cuestiones por ahí un poco más, no sé si técnicas, pero sí me llamó la atención que se trató de una película con actuaciones bastante moderadas, ¿sí? Son actuaciones moderadas, cortas, los diálogos también muchas veces dejando ciertos vacíos, ¿no? Esto creo que también lo decía Lerer en el artículo, y algunas cuestiones que por ahí también lo señalaba Valentina, esto de las cuestiones de clase, ¿no? Me llama la atención que un personaje, el de Chela, que por un lado habita una casa que es muy linda, me encantaría vivir en esa casa, hermosísima, con muebles hermosos, con cosas hermosas, pero que a la vez tiene que venderlas, y habla de precios, de cosas que la tienen que vender, cosas que tienen que despojar, con personas que entran a la casa para tomar esas cosas y llevárselas, y a ella parece no gustarle mucho esto, parece sentirse un poco invadida por personas que vienen a llevarse sus cosas. Y a la vez la pertenencia a cierta clase social que la invita, de alguna manera, a contar la historia, como incluso poco nos pasó a todos y a todas, de otra manera. Contar la historia de otra manera. Cuando su compañera se va a la cárcel, dice que se va a Punta del Este, como veíamos en el tráiler. Cuando empieza a trabajar incluso para ella misma, ¿no? Se cuenta una historia distinta sobre cuál es lo que ella está haciendo en ese taxi, qué es lo que ella está haciendo en ese auto que la transforma en un taxi. Y bueno, y también un poco la ironía, ¿no? O no sé si ironía, pero esta cuestión de las clases, de trabajar transportando personas y a la vez mantener el personal doméstico, por ejemplo, en la casa. Personal doméstico que formaba parte de esta red de cuidados, de estas rutinas que la cuidaban, pero que cada vez la empieza a ver menos, cada vez menos diálogo con esta persona, cada vez menos trato, cada vez menos cuidados, y ella que se sigue moviendo, ¿no? Bueno, hay una cuestión que también, esta cuestión del movimiento se complementa con una cuestión del descubrimiento, o del redescubrimiento, que lo noté acá como para charlar con ustedes. Es un drama mínimo en cuanto a las cosas, acontecimientos que van pasando, pero que
alberga cuestiones profundas. Y de estos redescubrimientos que le decía, ¿no? El trabajo, el de Chela siendo de remisera, el de la sexualidad viéndose de nuevo, siendo interesada y apasionada con otra mujer, el de los roles de la sociedad, esto que también hablábamos de las cuestiones de clase, y de cómo una heredera, con una casa tan linda, termina siendo, por un lado, una presa, por una estafa, por cuestiones que tampoco quedan muy claras, pero que son el puntapié también, no el quiebre de esto, y por otro lado de ella, que transporta a quienes son también sus amigas, ¿no? Y este círculo de mujeres con apodos. Así que, bueno, por ahí eso, y después seguimos charlando. Una de las cosas que me interesaría rescatar de lo que decías era, pensaba justamente en cómo se gestiona, cómo se gestionan las disidencias en las clases altas, ¿no? Y de hecho en la película hay varias escenas bastante cómicas entre ese grupo de chicas, que se nombran así como las chicas, eh, y y hay al mismo tiempo, más allá de que haya una puja y una contradicción entre mantener ese estatus social, al mismo tiempo me parece que hay como cierta rebeldía sutil, al menos. Digo, no sé si recordarán esa escena en la que Chela está llevando a una de sus amigas eh, y la amiga le dice cómo le gustaba vivir eh, tener una vida sexualmente libre, ¿no? Me parece interesante también eso. Y al mismo tiempo, eh, digo que es una puja contradictoria porque en ningún momento Chela pone en evidencia frente a ese grupo de chicas su relación de pareja con su pareja, ¿no? Y a todo esto, con esa temperatura cansada de esa casa, de ese espacio que comentaba Benjamín, pensaba el fuera de cuadro de toda la película, porque me parece que hay un estudio de personaje que pone en evidencia un sistema social anacrónico, vetusto, inoperante al mismo tiempo, pero que al mismo tiempo la película no llega a ser nunca un panfleto o una propaganda de ninguna clase, ¿no? Eh, Pensaba eso. Eh, Digo, trabaja o gestiona lo político desde otro lugar, ¿no? Eh, el otro día en una charla David Ubiña decía algo bastante interesante y hacía unas comparaciones entre el cine político, por ejemplo, de Pino Solanas, que nadie dudaría en decir que Pino Solanas hacía cine político, ¿no? Eh, Recordemos esas películas donde colocaba esa frase de Fanon e interpelaba directamente al espectador. Y la comparaba con La Ciénaga, por ejemplo, de Lucrecia Martel. Que quizá Lucrecia Martel decía, no es un personaje del cine, no es una realizadora del cine que, digamos, bueno, hace cine político. Pero hay un fuera de cuadro, por ejemplo, de La Ciénaga o de La Mujer sin Cabeza, que tensiona justamente con un espacio que aprisiona y que es el de, que en estas películas es el de la dictadura cívico-militar, ¿no? Pero que lo bordea desde otro lugar, quizá con mayor incisión. También aviso que los invitados, las invitadas que están aquí presentes pueden comentar. No es ninguna clase de facultad, ni de cine, ni estamos evaluando. La idea es que comentemos, que reflexionemos, ¿no? No sé, ¿cómo lo veían ustedes a fuera de cuadro? Porque después también estuve indagando
bastante con lo que sucedió en Paraguay, porque Las Herederas, junto con Siete Cajas, es una de las películas multipremiadas de Paraguay, ¿no? Es más, o sea, Las Herederas ha recibido, fue muchísimo más galardonada que esa célebre película de la que todos los paraguayos y todas las paraguayas se jactan, ¿no? Sin embargo, bueno, tuvo una repercusión que para un sector de la población ha sido bastante deshonrosa. Porque sabemos que la situación paraguaya respecto a los derechos de la comunidad LGTBIQ+, es bastante compleja. El Estado paraguayo no garantiza ningún tipo de protección jurídica, tampoco existe ley, algún proyecto de ley para garantizar, ¿no? Ni tampoco existe posibilidad de adopción conjunta, ni adopción monoparental. Sí, de hecho no es para nada menor la cuestión geográfica, territorial en la que sucede la historia, porque como decís vos, no estamos hablando de un país que justamente se caracterice por, como decís vos, la garantía, ¿no?, de nuestros derechos, pero sin embargo, esta película tuvo este reconocimiento desde los espacios tal vez más especializados. Y ahí yo trazaría un paralelo con lo que sucede también con otras películas que obtienen reconocimiento, pero que por la temática o por la historia, como no forman parte del discurso hegemónico y de las representaciones más hegemónicas, claramente sucede lo que más o menos todo lo que decís vos y todo lo que nos imaginamos cuando suceden estas representaciones. En Paraguay, la verdad es que la situación, incluso hay acciones concretas que se llevan adelante por organizaciones sociales que tienen que ver justamente con campañas de comunicación y en defensa de los derechos, porque estamos hablando de un país que es limítrofe con Argentina y que definitivamente presenta un contexto muy hostil para las identidades LGTBIQ+. Entonces, que esto suceda acá al lado, cuando, por ejemplo, desde nuestro país, al menos desde la cuestión por ahí normativa formal, desde la posición del Estado a través de sus normas y sus instituciones, tenemos una estructura que garantiza por lo menos el acceso a determinados derechos, aunque no todos, la verdad es que acá al lado, como decís vos, Lucía, no existan derechos que puedan ser, por lo menos acercarse a esta igualdad que pretenden estas normas y que encima se transforme en un contexto bastante hostil de violencia para nuestras identidades, la verdad es que resulta, no resulta para nada menor. De hecho, en la misma película podemos ver cómo los personajes transitan por ahí discursivamente, ¿no? Estas cosas de cómo se nombran, de cómo se describen, no sé, de cuestiones que tal vez ya me imagino que cuando se llega a cierta edad y en un contexto como ese, se las ve como hasta curtidas en el tema, ¿no? Como que, bueno, las cosas son así, nos nombramos de esta manera, transitamos estos espacios, estas mismas personas nos conocen por esto, pero que no me caben dudas que estas mismas personas probablemente sean una muy pequeña parte de quienes pueden vivir una vida tranquila y en convivencia, por ejemplo, con alguien de su mismo género o con una persona que es una disidencia sexual. Entonces sí, creo que no es menor. Y el paralelo que te decía, Lucía, es que, por ejemplo, acá en Corrientes sabemos que hubo hace poquito cierta polémica con una película que se hizo muy conocida, porque bueno, la captó, la está reproduciendo Netflix, entonces es como que también tuvo cierta notoriedad, ganó premios, que es La Mil y Una, ¿no? Y que de alguna manera hizo conocida, a ver, puso en vidriera a un barrio que es muy conocido, muy tradicional. Incluso hasta me han dicho acá en Corrientes que tiene hasta su propia idiosincrasia el barrio, ¿no? Y que mucha gente haya conocido a nivel nacional, incluso no sé hasta cuántos países, creo que se difunde Netflix, 170 países, que conozcan el barrio tal vez por una historia como de 2001,
ha generado hasta reacciones fuertes, ¿no? Me han contado de grupos de WhatsApp donde se organizan para tratar de bajar la película, un grupo de Facebook de vecinos del lugar que, bueno, que pretenden acciones como fortísimas de comunicación sobre eso, y digo, pasa acá también, digo, las reacciones ante una película que representa algo que no está en ese discurso dominante, ¿no? Sí, sabes que pensé lo mismo. Pensé en esa peli también cuando lo que pasó hace poco, el tema de las reacciones de la gente del barrio, y pensar también cómo, que por ahí también esa es la razón que, como mencionaba Lucía, de que Las Herederas no haya tenido tanta repercusión como quizás Siete Cajas. De hecho, yo vi Siete Cajas porque me dijeron, es la mejor película del cine paraguayo, si querés conocer Paraguay, tenés que verla, no podés no verla, y jamás me hablaron de Las Herederas, la conozco por Lucía, digamos. Pero sí, pensé tal cual en esa reacción de los vecinos, en cómo una comunidad por ahí no quiere verse representada por estos grupos, consideran que no somos parte, digamos, no los representamos. Y es como decir, el barrio es esto, que es lo que sucede con la provincia, con la ciudad, con el país, y en casi todos los ámbitos de la sociedad, digamos, que se dice, el argentino es de esta manera, y no, el argentino es gay, el argentino es trans, es lesbiana, y un montón de distintas identidades que se niegan, digamos, que es esto que mencionamos, la representación hegemónica, de negar identidades para en torno mantener esa representación como universal, única, de un solo tipo de argentino, y en este caso del Paraguay, ¿no? Sí, la molestia que genera este gesto de fracturar la representación unívoca, ¿no? Una representación que además se va sedimentando con los años. Si volvemos al caso de Paraguay, digo, sabemos los antecedentes que se inmiscuyen en esa tradición al rechazo de las disidencias sexuales. O sea, podríamos ojear así rápidamente la historia reciente de Paraguay, la dictadura de Stroessner, ¿no? que había implicado la persecución y la detención sistemática de las disidencias. Bueno, acá nomás en Argentina también lo mismo. El silencio es un cuerpo que cae, Agustina Comedy, también trae y pone en evidencia que las disidencias también habían sido perseguidas y detenidas y torturadas durante la dictadura, ¿no? Que esos desaparecidos, esas desaparecidas también pertenecían a la comunidad, ¿no? Pensaba también en otra de las películas maravillosas de Paraguay, Cuchillo de Palo, que repasa en medio de la historia familiar esa serie de persecuciones a disidencias en el contexto dictatorial también, y del famoso caso 108 que había que había significado la tortura sistemática de 108 hombres gays que habían sido expuestos, perseguidos, secuestrados, ¿no? Y, y bueno, y por supuesto que Las Herederas viene a agrietar esa representación, como decía. Estaba viendo también noticieros que mostraban a una senadora paraguaya quejándose y hablando en pos de la defensa de la familia, ¿no? Por supuesto, hablando desde cierto lugar de cómo se conforma su familia, ¿no? De los valores de la familia. Y pensar también qué es la familia, ¿no? O sea, ¿por qué? Claro, ¿cómo? Sí. ¿Por qué toda esa red de cuidados es una familia? O sea, si no es una familia... Claro, por eso. Sí. Es una familia, digamos, pero sí, como también en ese sentido resignifica todo, también es el significado de la familia, de la amistad, incluso con esta nueva chica que, digamos, que ella conoce, como que la ayuda también a conocerse, también la cuestión de la amistad y lo que pasa entre ellas. Creo que lo que hace es eso, venir a desarmar un montón de preconceptos que hay sobre
qué sé yo, la familia, el trabajo, la pareja incluso, hasta pensar que, por ejemplo, la pareja ya vuelve, después qué pasa, o sea, queda como abierto ahí, también no sabemos qué pasa entre ellas luego cuando se las llevan el auto, como que nos dejaron abierto ahí ese tema, digamos. No sé si los invitados, los participantes que están por aquí, llegaron a ver la película. Creo que había comentarios en el chat. A ver. Corrientes es similar a Paraguay, conservador y tradicionalista. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Mercedes. Qué bueno verte por aquí. Bueno, yo también me recontra alegro, o sea, los felicito a los tres. Aprendí incluso en este momento desde sus tres enfoques, sus tres perspectivas, que yo no las tenía de la película, me hice otra. Pero no, nada, o sea, ¿qué más agregar a la enriquecedora charla, encuentro que hicieron ustedes? Un tema un paradigma, digamos, que tiene que ser necesario, me parece, de 100% de educación, porque hoy por hoy es muy difícil la convivencia. Bueno, siempre me acuerdo de la teoría de Durkheim, la anomia, esto del rechazo, de la represión al otro, porque es diferente. A mí me pasó de estar trabajando en un staff jurídico con abogados, pero lo que más me impactó es abogadas, de que por ahí, no sé, veían, me pasó a mí en persona, chicos, les cuento, como que veían que yo por ahí tenía, no sé, movimientos masculinos y me sacaron del staff con ese único argumento. Y por ahí uno en ese momento lo vivís así como, no sé, nada, pero al tiempo no lo podés asimilar. O sea, me pasaron cosas a mí en lo personal que iba viviendo institucionalmente. Eh, y por supuesto, o sea, sabemos que el odio no construye nada, no edifica, pero sí tomar todas estas como experiencias, ¿no? Y construir algo. Me parece que la película de Paraguay, los recontra felicito. Yo soy de pueblo, nacida, criada en un pueblo, me fui a Corrientes, estuve 13 años viviendo ahí en Corrientes Capital. Volví porque tenía a mi mamá enferma de Alzheimer y como que quería vivir un poquito más con ella, entonces simplemente por eso me arraigué otra vez. Pero el contexto, a mí me parece que el contexto no hace, ¿eh? Puede ser pueblo, puede ser ciudad, puede ser primer mundo, como puede ser un país subdesarrollado, el tema es el mismo, el tabú es el mismo. Me parecía, Lucía, tu postura que vos decías analizando la película, pero en esto de las clases, ¿no? Cómo lo vive la clase alta, más allá de todo, creo que el prejuicio, y esto es lo que a mí me quedó de la película, lo hace uno como el que está mirando, el que está observando, el que está viviendo. Por ejemplo, no es una película que vos podés invitar a una familia a verla. Si yo digo en casa, miremos en conjunto esta película, y estoy segura que no. Entonces a mí me pasó de siempre, desde mi postura en mi casa, en mi hogar, mi familia, que es absolutamente patriarcal, entonces como que te tenías que inculcar y tener deseos o esto, ¿no? Cómo te formaban arriba, como viene institucionalmente el patriarcado. Pero me gusta esto de que las generaciones que vienen, yo siempre pienso para adelante, que las generaciones que vienen puedan vivir de una manera no como las protagonistas de la película, no tapadas, porque esto pasa en todos lados. Es una cosa que aunque se quiera negar, tiene que ser una consecuencia del patriarcado, porque si no, no hay otra. ¿Por qué? Porque vivir en una dualidad, es decir, en la doble vida, adentro somos pareja, afuera somos amigas. ¿Y quién no tuvo, digamos, un cercano así de decir, viven hace 30 años, son amigas? ¿Quién no conoció una pareja así? Pero no, es absolutamente importante y ojalá se vaya abriendo, por lo menos, no digo que todos no podemos comprar la empatía en el otro, pero sí de que no se prohíba el ver, el que no se prohíba el informarse,
saber que el otro es diferente, darle el mismo trato, como establecen las normas. Hay veces que yo me pongo a pensar muchas veces los preámbulos, considerando que tienen las normas, que por ahí todos los leemos en la facultad, pero también me queda la tranquilidad de decir, sí, la letra muerta de la ley, si no le ponemos sangre, no es nada, queda en la literatura. Pero también pienso y digo, qué hermosos valores que han puesto en los tratados internacionales a los que aspiramos, ¿no? El amor, la fraternidad, la amistad entre los pueblos, o sea, a eso aspiramos. Entonces, ¿cómo bajar la persiana? Parece que no. También sé que somos poquitos los que estamos bregando por darle un lugar, o sea, por tener una voz, por un espacio, y no que lo diferente sea tratado como enfermizo, porque tampoco neguemos que lo diferente fue tratado así, como una discapacidad, el amar a una mujer. O sea, yo amo a una mujer y me siento un poco discapacitada. El hombre que ama al hombre se siente discapacitado. No, y no es así. No sé, que eso es lo que yo puedo decir por el momento, no quiero hacerlo muy largo, pero les agradezco desde ya. Gracias, Mercedes. Sí, vos sabés que algo que dijiste me quedó resonando esto de hablar de estos temas. Es algo tan básico y tan simple que viene después de poder primero representarlo, pero hablar de la representación como una manera también de existencia. Es decir, hablamos de esto, producimos contenido sobre esto, no porque, como escuché la otra vez en una charla, no porque somos objeto de estudio de algo, de alguien, sino porque somos protagonistas de esta historia también, como lo son los protagonistas de las historias de amor de heterosexuales completamente hegemónicos. Nosotros también somos protagonistas de todas nuestras historias, transitamos los mismos espacios y vivimos las mismas cosas u otras, pero que también podemos formar parte, digamos, de lo que es, de lo que es en este caso el cine, pero cualquier forma de expresión, pero porque existimos, y a partir de la existencia en estos espacios también, es que podemos hablar de todas estas cosas, y por eso vos decías esto de las familias, de ver esto con una familia, de conversarlo, de que no sea justamente esto que a mí me hace mucho ruido, tal vez sea una cosa que me pasa porque todavía queda en mí algo de lo idealista, ¿no? Pero esto de nombrar a este tipo de películas como películas gay, o películas que tienen que ver, o sea, como un género, la homosexualidad, cuando yo digo, ¿es el género, es la categoría, o es que forma parte de un cuasi fetiche también, ¿no? De hablar de nuestras identidades o de nuestras historias como si fuésemos lo extraño de lo que hay que conversar. Y en realidad no hay absolutamente nada extraño que haya pasado en la película, simplemente es un drama sobre situaciones completamente cotidianas, esto que decía Valentina, de lo cotidiano de la diversidad, ¿no? De la normalidad dentro de esa cosa bueno, que transitamos también como diversidades, ¿no? También en algún otro momento podemos conversar acerca del término diversidad, que también me hace un poco de ruido, pero bueno, eso ya quedará para otro encuentro, pero sí digo que a partir de la cotidianeidad, poder aprender sobre nosotros, y también un poco la cuestión de que no me deja digamos, de parecer importantísima la cuestión de los cuerpos y las edades que están representadas. A mí la verdad, me incomoda un poco cuando entro a ver un tráiler de alguna película de este género que les digo, y que son, por supuesto, son dos varones completamente marcados, blancos, de 20 a 25 años, que tienen una historia de amor entre un montón de otros cuerpos de las mismas características, y en la mitad del tráiler son escenas de sexo, y la otra mitad son algunos diálogos que más o menos parecen interesantes, y la verdad que ese tipo de propuestas, que de alguna manera buscan representar, yo no sé para qué público están hechas, pero la verdad es que siento que representar en este caso es de alguna manera también dotar de existencia a lo que ya existe, a lo que ya forma parte de nuestras realidades, y que ahí es donde entran este tipo de historias, ¿no?
Y pienso también en lo que decís de pensar como que el cine gay es el cine gay o el cine LGBT, no, es cine. También esta cuestión, incluso la diferencia de la representación de los cuerpos que vemos en esta peli y por ahí en otras pelis más comerciales, no sé si serían comerciales, pero serían más mainstream. También esta idea de cómo transformar quizás identidades en un fetiche, justamente en diluir esas identidades, justamente en quitar, por ejemplo, todos estos elementos que hacen que todos seamos diferentes, que haya distintos cuerpos, distintas maneras de ser, distintas, incluso la personalidad, por ejemplo, los contrastes que se ven entre los personajes, que cada uno tiene su forma de ser, su forma de reaccionar, por ejemplo, ante la situación de la pareja de Chela, de la reacción ante esta situación, incluso cuando llega a la cárcel, las distintas mujeres que conocemos, si bien están en segundo plano, es como que hay en ese sentido una diversidad, y yo creo que lo que hacen es este intento de no diluir justamente, de no tener, no me gusta poder hablar tanto hegemónico en lo de hoy, pero sí, y sobre todo porque por ahí siempre me apropio de algo que no tiene que ver conmigo, pero sí esta cuestión de siempre mostrar el mismo tipo de cuerpos, como dice Benja, el mismo, incluso sin el diálogo, que tampoco es una cuestión solamente del diálogo, sino de los planos, de las imágenes que decimos mostrar, de cosificar, digamos, a estas personas, a estos personajes también, hace eso, diluir estas identidades y también tenerlos en un lugar como de fetiche, incluso de exótico o de un otro, que muchas veces ese otro está al lado nuestro o somos nosotros mismos. Sí, como decían, y como decía particularmente Mercedes, me parece que es fundamental la tarea de volver y revisar siempre los discursos después de un tiempo, porque, bueno, llega esta cuestión de que las grandes producciones digieren esos discursos que en algún momento tuvieron un potencial crítico, ¿no? Entonces, de pronto encontramos en esa cartilla, en esa plataforma, por ejemplo, en este caso vemos de Netflix, esa catalogación de cine de género, ¿no? Y también fundamentalmente entender de que yo también estoy muy peleada con algunas palabras, como por ejemplo representación, hablar de representación en el cine. También diversidad es una palabra, ¿no?, que hace su ruido, ¿no? Pero algo que dice Godard, que me decían el otro día, me parecía muy interesante. Eh, en uno de sus films dice, ojo, no es que dice así, dice, esto es justamente, esto es justamente, esto es solamente una imagen, esto no es una imagen justa, perdón porque tendría que ser en francés, pero no me animo a pronunciarlo. Pero dice, esto no es una imagen justa, es justamente una imagen. Es decir, ojo, esto es solamente una imagen, no es la cosa, no somos nosotros, no son ellos, es solamente una imagen, ¿no? Es decir, cuando hablamos entonces de representación, como quieran llamarlo, o de imágenes, estamos hablando de configuraciones que cada realizador y cada realizadora eh, las hace y que son el resultado de un cúmulo de decisiones, políticas o no, ¿no? Sí, también pensar en que es cierto, o sea, si uno se pone un poco bastante flexible con esto, uno podría decir, bueno, pero son las decisiones de un director, de una productora tal vez, o de un guionista. ¿Por qué culpar a este grupo de personas por una problemática que les excede? Sí, podríamos dar esa licencia tal vez de decir, claro, sí, esto es un producto, ¿no? Pero es justamente eso, es tal vez cuestionar las características de producto que tiene eso, porque si está pensado y está propuesto de esa manera, es porque para mí es porque justamente ya tiene como connotaciones que
que pasan a ser parte de lo que se demanda del otro lado, ¿no? De esta búsqueda que hay del otro lado, de qué es lo que queremos vender para que del otro lado nos lo quieran comprar. Entonces tal vez sí es cierto, tal vez no podamos hablar de una película o de una obra en general como tal vez la responsable de cómo son representadas, perdón, no sé por usar la palabra, pero representadas tal vez historias cotidianas, nuestras identidades, nuestras realidades, pero sí es cierto que hablar de estas características de estas obras también un poco nos hace pensar, por suerte cada vez más, en qué hace que esta película tenga un lugar en una industria, si se quiere, o en un mercado, si lo ponemos en esos términos, y que para mí tiene que ver justamente con lo que lo hace preciado para que la gente lo quiera comprar, quiera acceder a ese producto. Y bueno, y ahí es donde entra de vuelta el diálogo y esta cosa de este coqueteo que estos productos tienen con las cosas que están bien vistas, con las cosas que se quieren adquirir, con las cosas que están validadas de un discurso dominante, y creo que esas son las cosas que van teniendo cada vez más lugar. Por suerte, en estos productos que por ahí se visten con ciertas características de discurso dominante, por ahí también hablamos también de películas como esta, ¿no? que logran cierta crudeza de una realidad que también está y que muchas veces, repito, no forma parte de lo que más vemos en el cine. Y por ahí agrego una cosa más, Lucía, con respecto a que, bueno, hablaste de los enfoques, ¿no? Y Mercedes también de los enfoques que por ahí cada uno aportamos en este espacio. Y algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con un poco lo que por ahí podría aportar yo, es que esta cuestión de la resignación que existió entre Chela y su compañera, no me acuerdo el nombre, acerca de la cuestión de por qué se va a la cárcel, ¿no? Ella recibe un llamado, le explican una situación más o menos de cómo se fueron dando los hechos, y casi como una cosa de, bueno, es una estafa y bueno, lamentablemente me tengo que hacer responsable de esto, y una resignación ante esa situación. Y luego vemos características, cuando Chela va a visitarla a la cárcel, vemos características de un espacio que está, por lo que se deja ver, en situación de hacinamiento, de características donde podemos ver también mucho de lo que seguramente se ven en las unidades penitenciarias de esta ciudad y de todo el país, también aquí en Argentina. Digo, también hay una pequeña imagen ahí, Lucía, de también lo que sucede ante un sistema judicial que una vez más, y también en Paraguay, termina como generando esta resignación de, bueno, vamos, tengo que entrar en esta situación, la voy a atravesar, y vos esperame del otro lado, ¿no? No se habló siquiera de alguna forma de, bueno, vamos a apelar, vamos a buscar una forma de salir de esto, vamos a ver qué podemos hacer, no. Se habló de, bueno, sucedió esto, tengo que ir por acá y visitarme cuando puedas. Y ahí vemos en la cárcel también estas características de las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad, ¿no? También por ahí, para comentar eso. Sí, es como que en cierto punto ellas asumían que ya era una batalla perdida, ¿no? Como que es como quedarse, no sé si quedarse porque no es, o sea, no quiero como revictimizar, si bien es una situación ficticia, digamos, pensar en que como que ellos en el fondo sabían el lugar que tenían, digamos, en la sociedad, y era como aceptar ese lugar de opresión, justamente de criminalización, y incluso creo que eso como que se resalta un poco al mostrar todas estas mujeres que están en la cárcel, ¿no? Y por ahí no te cuentan por qué están ahí, pero sí muestran cómo empiezan a convivir todas, incluso que a ella le incluyen enseguida. Por ejemplo, que la segunda visita a la cárcel se la ve que a ella le están tiñendo el pelo y todo eso, es como que es una pequeña comunidad, pero a la vez esa cuestión de resignación, digamos, de aceptar un lugar que creen que es el que, bueno, en realidad no es que creen, que la sociedad les da realmente,
y sentir que no vas a poder ganarle, digamos, no sé. Sí, sí. Yo lo que iba a comentar es que, a propósito, ¿por qué me molesta tanto esa palabra representación? Porque pienso que muchas veces eh, a los, y particularmente, bueno, no voy a decir particularmente, desde otros campos distintos al de los lenguajes de las artes, muchas veces se toma a, a la obra artística, ¿no? Como elemento ilustrativo, como elemento eh, anecdótico para hablar, por ejemplo, de una teoría, ¿no? Como meramente una cuestión expositiva. Y entonces de esa forma me parece que es lo que se hace es socavar este potencial crítico que decía al comienzo. Que el arte no está para explicar las cosas, para decirte, para contarte mejor esta otra teoría social, ¿me entendés? Eh, Quizá para ir cerrando, porque había encontrado un texto muy interesante que es bastante breve, que, que habla bastante de esto, porque en varios de los encuentros de cine debate surgió esta cuestión de la representación, de la realidad, ¿no? Y me parece importante resaltar esa cuestión. Lo puedo leer y después lo comentamos o no, o bueno, lo podemos ir cerrando. Para decir que es un extracto de la presentación de entre la ciencia y la creación, exploración audiovisual colaborativa de realidades socioculturales, de Ana Zanotti, lo publicó en la sección de ensayos del número 15 de La Ribada. Y dice, el valor de lo audiovisual es considerable, aunque en ocasiones suele ser relegado a espacios periféricos como fuente o como vehículo de conocimiento. Se le reconoce, sí, un rol auxiliar en la indagación de la realidad, aunque se lo suele percibir como un conocimiento sin legitimidad propia, más bien asociado a lo intuitivo, lo emocional, lo irracional. Nada menos acertado, lo audiovisual constituye un modo válido de conocer. El abordaje audiovisual no plantea una confrontación con lo racional. No son universos encontrados, sino más bien caminos alternativos, que a veces se encuentran y otras veces no. Caminos tangenciales, paralelos. Son dos vastos repertorios complementarios, cada uno de los cuales permite un acceso particular al objeto por conocer. Una vez más, ¿no? De que el objeto estético participa de la construcción del imaginario social y cultural, que sería todo lo contrario a alegar cierta inocencia o ingenuidad de una obra artística. A mí algo con lo que puedo conectar, que me gustó mucho de esta reflexión es esto primero, la cuestión del ser objeto, ¿no? Esto, nosotras y nosotros con estas identidades, con nuestras identidades, con nuestras realidades, nuestras vivencias, nuestras historias, muchas veces en el cine y en otras obras, yo lo que puedo ver es que hay cierta cuestión del objeto que se observa para, como decís vos, Lucía, para tratar de explicar tal vez alguna teoría, o tratar de explicar alguna realidad que tiene que ver con lo que se conforma como conflicto, ¿no? en esa obra. Y la otra vez en una charla en la que participé también me habían, escuché que uno de los expositores dijo esto de dejar, que nosotros dejemos de ser objeto de estudios para pasar a ser productores del conocimiento. Producir conocimiento que sea validado, y que sea validado y útil en los términos que conocemos, y no solamente hablando de la academia, sino como si vos también, Lucía, de las expresiones artísticas y obras artísticas,
y que sea conocimiento que no forme parte ya de un cine o de una expresión marginal, o que sea poco tomada, ¿no? por este círculo y esta oferta y demanda constante que hay, y en el que nos encontramos constantemente, y le podemos decir como vos quieras, le podemos decir mercado, le podemos decir, no sé, esto vos también, Valentina, decías esto de lo comercial. Digo, podemos entrar en ese lenguaje o no, pero sí empezar a pensar en nuestras identidades y nuestras historias como protagonistas de todo, y como sujetos que forman parte de las estructuras y que convivimos constantemente. Mercedes, también vos decías esto de sucede todo el tiempo, y convivimos con personas de la diversidad sexual, trabajamos con personas así, estudiamos, a pesar de que muchas veces hay muchas identidades que se encuentran invisibilizadas y marginadas por el mismo sistema en el que nos encontramos, pero digo, romper un poco esa imagen o esa pretensión que existe de nosotros simplemente como objetos o como elementos que sirven para explicar otra cosa, sino ser quienes explicamos las cosas también. Mercedes, estás silenciada, parece. Ahí, ahora sí. No, que agregaba algo más, que esto de amar, ¿no es cierto?, no sea visto malo, no importa amar a un sexo determinado, sea hombre o mujer, pero el hecho de amar, ojalá se lo pueda ver así de acá en adelante. También a esta altura creo que todavía es un poco utópico pensarlo y así, pero tendemos a eso, a sociedades que vamos encaminadas a la evolución, no a la involución. Así que desde ya este encuentro me encanta. Si no hubiese sido que estaba en Cine Las Herederas, no íbamos a estar hablando de esto, y me parece totalmente acertado. Y bueno. Bueno, desde ya fue un espacio muy cálido, muy dinámico. Les agradezco enormemente a Valentina, le agradezco a Benjamín también. Bueno, a Mercedes por su comentario. Y bueno, y por la presencia y por participar, y justamente por insistir, ¿no? Como decían, en agrietar esos discursos que por ahí toman un peso tal que aprisionan la diferencia, ¿no? Que aprisionan otro tipo de existencias. Así que no sé si alguien tiene algún comentario más, pero si no, podemos ir cerrando. Sí. Pensando por ahí en generar estos espacios, sobre todo en el ámbito del derecho. Yo, por ejemplo, que no vengo del derecho, a veces pienso, pensando, digamos, las comparaciones incluso Paraguay, Argentina, desde lo jurídico que mencionaba Benja, que si bien desde lo cultural no hay como, no hay una inclusión total todavía, pero sí está esa cuestión de que tenemos ciertas leyes que nos garantizan ciertos derechos. A mí a veces no me entra en la cabeza, por ejemplo, que desde la abogacía se vaya en contra de una ley. O sea, no me entra en la cabeza, me entra en la cabeza, y es como que me parece re interesante que ustedes que conocen y saben cómo es el ámbito del derecho, que generen esos espacios, porque claramente es necesario todavía. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una persona que es abogada, que sabe que hay una ley de identidad de género, una ley de matrimonio igualitario, incluso hasta pensando en los distintos tipos de violencia, por ejemplo, mediática, incluso, ¿cómo puede ser que todavía haya discursos de odio desde el mismo ámbito jurídico, digamos? O sea, es como que estás negando, o sea, no hay un consenso, digamos, para aceptar o avalar las leyes que tenemos en los países, digamos. Es una locura, o sea, es como que, viniendo de afuera, es muy loco realmente pensar que no todos adhieren y no todos están de acuerdo, y es como que
justamente me parece también es un ámbito donde es muy necesario generar así el espacio como de debate, de pensar en estos discursos de odio, en estos estereotipos por ahí que se llevan a cabo desde la práctica misma, digamos, ¿no? Totalmente, bueno, y esa es la dirección del espacio, ¿no? El espacio es la posibilidad de generar esos diálogos o conversaciones que sean disruptivas. Así como pensaba un poco de lo que decía Benjamín, de que, o lo que decías vos también, Valentina, de que muchas veces, por ejemplo, en la historia se piensa, en la historia también existieron disidencias, existieron diversidades sexuales, ¿no? Y muchas veces quedan opacadas. No sé, y una pareja de mujeres en realidad eran amigas. No sé, pienso en Annie Lister, por ejemplo, ¿no? Eh, y me parece que esta posibilidad de estos puentes de comunicar, en este caso el campo de lo jurídico, de las ciencias sociales, con los lenguajes artísticos, tiene que ver con precisamente generar esa brecha de comunicación que genere otros interrogantes. Bueno, nuevamente agradecerles y espero que sea la primera vez de muchas y espero que la próxima vez ya desde la presencialidad, ¿no? Y que ya podamos proyectar la película y que la podamos ver todos juntos y que, bueno, conversar con café de por medio. Así que bueno, un gran abrazo y seguramente este encuentro va a estar subido en el canal de YouTube, así que aquellos que quieran verlo nuevamente, que quieran escucharnos nuevamente, podrán hacerlo. Bueno, nos estamos viendo. Gracias Lucía por la invitación y por la propuesta. La película fue realmente muy enriquecedora, yo tampoco la había visto. Y bueno, todo esto que conversamos hoy fue producto a partir de tu propuesta, así que gracias por la invitación y bueno, nos encontramos la próxima.